Hola, Bueno, vamos a arrancar con lo que sería la última clase de esta primera etapa. De los cuatro que están acá, cuatro, no, hay alguien más, porque ahí dice cinco. Ah, Ceci, hola Ceci, bienvenida. buenas noches, perdón la demora, acá No hay, estoy. no hay problema. Bueno, hay seis personas, o sea, de los siete que se conectan siempre, hay seis que terminan esta primera etapa que serían los dos primeros años. Eh, el, que serían los que están acá, Nanu, Ceci, Dorita, Ramón, Andrea, Charlie, me está faltando alguien. Bueno, bueno, ahora veo. Los que terminaron, digamos, esta primera etapa, está el título, yo se los mandé al grupo, está el título que yo ya mandé para que me mandaron la fotocopia del DNI y eso, mandé para que los hagan. La cámara es la que pone el precio ese, creo que eran 8.000, sí, creo que eran, no, 7.000 y 9.000, no me acuerdo. Bueno, ahí el precio que les puse. 9.000. A mí ya me mandaron ¿Te mandaron? un mail. Ah, mira qué bueno. Bueno, eh, y el mail que decía, Si estaba de acuerdo con con las materias, me hicieron un 12 preguntas, clasificación del 1 al 5, si estaba de acuerdo con las clases, si me gustó el material, si me gustó cómo daba la clase el profesor. Pues, un 000. Mentira. bien, bien. Bueno, si los que les haya llegado y lo pueden completar, háganlo y salgo de la cámara. Ellos hacen una lista de precios de títulos y recomiendan que le agreguemos de parte nuestra algún costo. Yo no le agregué nada, sino lo que me dieron es lo que les envío. Eh, Así que bueno, en cuanto puedan, lo que tengo que hacer yo es pagar los seis juntos, un solo monto, me hacen, multiplican el precio por seis y es el precio que tengo que pagar. Así que nada, yo eso lo voy a pagar, pero bueno, a la medida que ustedes puedan, ir pagándomelo porque yo lo quiero hacer ahora si ya los tenemos. ¿Está bien? Bueno, eso es por un lado. Y con respecto a el año que viene. Yo les dije que les iba a comentar qué era lo que cómo podíamos seguir el año que viene, eh, pero todavía estoy un poco indeciso, porque el tema es que de la forma en que la estoy llevando es medio complicado, no por las horas, sino por toda la parte legal. Toda la parte legal, a veces este, es más difícil de lo que parece. Eh, Pero bueno, tengo que ver cómo solucionar eso. A fines de febrero me estaría comunicando con ustedes y ahí podríamos hacer una reunión y ya voy a tener más definido, después de haber descansado, este, haber definido qué es cómo vamos a seguir el año que viene. Si tienen ganas de seguir, porque en realidad el título ya lo tienen. Está el programa de la segunda parte, ya está armado. Esperen que les digo. Ya que pensaba decirlo al último de todo, pero ya que arranqué, se los digo ahora cómo es que eh, los nombres de las materias, cuáles serían. Eh, Hechos de los Apóstoles, más en profundidad, no como lo vimos en el Nuevo Testamento, historia del cristianismo, Apocalipsis, el Jesús histórico, es decir, no enfocados en el Jesús bíblico, obvio qué datos hay del Jesús histórico se lo llama, a los datos fuera de la Biblia, etcétera.
Educación cristiana, es otra materia. Evangelismo. Hay dos que todavía el título no le termina de enganchar. Una es respuestas a preguntas difíciles. Se me ocurrió ese título. En realidad, salí de acá. El nombre sería apologética, sería el nombre oficial, ¿sí? Pero estaba buscando algo que, como para que se entienda un poco más. Liturgia cristiana, sectas, eh, y eso sería todo. Y la otra sería historia del pensamiento cristiano, es decir, todo lo que nosotros, por ahí los nombres no terminan de... Ahora me perdí acá. Eh, por ahí los nombres no llegan a reflejar del todo el texto, digamos, o lo que vamos a estar estudiando, pero eso después se mostraría el programa de cada cosa, con qué libro se estaría trabajando, etcétera. Pero bueno, esa sería la idea, pero depende muchísimo de ustedes, de qué ganas tienen de seguir o dejamos acá. Eso depende de ustedes. Bueno, eh, vamos a arrancar con lo que quedaba de hoy. Esto, el punto 5, carácter del pastor, era del capítulo que estábamos viendo sobre Jesús como ejemplo de líder, ¿sí? Es el último punto de Jesús como ejemplo de líder, y después vamos a ver lo que sería los requisitos para ser líder. Tanto sus palabras como sus acciones generaban confianza en Jesús, ¿sí? Digamos, el carácter de una persona se refleja en eso. Eh, no solo en las palabras, sino en las acciones, ¿sí? Es ser consecuente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Cada vez más personas advertían que era amigo de pecadores. No solamente sabía lo que pensaban, sino que les ofrecía su amor para proponerles cambio. Irradiaba calor y no había reclamo que no recibiera respuesta. El ministerio de Jesús es a las ovejas perdidas de Israel, no es lo que dice Jesús. Es decir, las personas que están alejadas, que son eh, todos, ¿sí? Entonces, él viene a pecadores. De hecho, cuando le preguntan por qué está con pecadores, él dice, bueno, los que necesitan al médico son los enfermos y no los sanos, ¿sí? Como diciendo, bueno, si no necesitas, la persona que supone que tiene todas sus necesidades satisfechas, generalmente no busca a Jesús. Es el motivo principal por el que generalmente el evangelio penetra muy fácilmente en los sectores pobres. Generalmente en los barrios pobres, la mayoría es evangélico. Y en los lugares más adinerados, no. Tiene que ver con la necesidad sentida. Una persona que tiene sus necesidades básicas totalmente cubiertas, inclusive le sobra como para poder disfrutar de la vida, es más difícil que sienta la necesidad de cubrir algo, ¿no? Porque lo va tapando con las cosas. Es mucho más difícil que una persona rica se convierta, pues esto ya lo dijo Jesús, a que un pobre. Yo en la escuela suelo tener esa experiencia que es, a los barrios más pobres donde voy, la mayoría de los chicos son evangélicos. Y las veces que he trabajado en escuelas privadas, hay uno en todo el colegio. No suele haber uno o dos en todo el colegio con toda la furia. Eso se ve bastante la diferencia. Eh, a lo que voy es que Jesús estaba en el lugar donde más personas sentían que lo necesitaban, que necesitaban un cambio, que necesitaban el perdón. El que, como hacía el fariseo ese que oraba para sí mismo diciendo gracias que yo no soy como este pecador, ya siente que se siente limpio de todo pecado, entonces no pide perdón, no se arrepiente, pero tampoco
hace una introspección de decir, ¿estaré haciendo mal lo que estoy haciendo? Es algo sano preguntarse uno a cada acción que hacemos, decir, bueno, ¿esto estará bien lo que estoy haciendo o estará mal? ¿No? Siempre a la luz de la palabra tratar de encontrar las respuestas. Ansiaba el bienestar de todos, Jesús, estimulando la pequeña insinuación que mostraba sobre el conocimiento de Dios para enriquecer los campos. ¿Sí? Es decir, a cada uno le daba un poquito más de lo que tenía. ¿Sí? Es progresivo el conocimiento que tenemos de Dios. Por eso cuando recién nos convertimos, las tareas o los desafíos que Dios nos da, en el momento que recién nos convertimos, parecen difíciles. Pero vistos desde acá, decía, bueno, pero eso era fácil. ¿No? El desafío que tengo difícil es ahora, siempre es un desafío un poquito más difícil según la posición en la que estamos. Y esto termina cuando nos vamos con Cristo. Es decir, siempre vamos a tener un desafío más, siempre va a ser un poquito más. Bueno, ahora sí, el líder y sus requisitos. ¿Hay requisitos para ser líderes? Les pregunto. Ah, ¿es una pregunta? Sí, esa es una pregunta. Solamente dice la palabra el que anhela obispado. Ahí hay requisitos. Había como una lista de requisitos. Bien. No sé si valdría Sí, como el líder. sí, el obispo quiere decir algo como principal, es decir, el líder. Sí, hay ciertos requisitos, ¿no? El de obispo, sí. Por eso dice, el texto ese, sí, Ramón, vi que te desmuteaste. Bueno, en realidad, digamos, si vamos a eso, sí, para pastor, para diáconos, hasta para las mujeres hay requisitos, digamos, y que se le pone como requisitos, que lo dice Pablo. Pero después el requisito, digamos, en sí, yo creo que es la seguridad y la certeza de que Dios te da el privilegio de poder estar como líder cuando te pone el Señor en ese lugar. Es medio, déjame dudar de eso, porque la certeza que Dios te puso la tuvieron los peores tiranos de la tierra. Todos los tiranos de la Sí, tierra decían, estoy seguro que Dios me puso acá, y no necesariamente. La y certeza bueno, interna, uno de esos tiranos fue Hitler, digamos, que estaba seguro de que él era de otra clase de persona y no merecía estar con los otros. Sí, no, pero te digo, ¿cómo te puedo explicar? Es porque Dios te da un talento y un don que es nato y se nota cuando vos estás en la iglesia, cuando se empieza a ver, digamos, para qué puesto o qué lugar puede estar predeterminado ya para esa persona, se nota a la legua cuando Dios te hace ver los talentos de las personas y el que lo nota se da cuenta para qué puede estar esa persona y a veces está en el lugar incorrecto, digamos, por decir así. sí, sí, tal cual. Para mí, dentro de la iglesia, de las iglesias sí hay requisitos. Por ejemplo, si vos haces un discipulado o algo, tenés que estar bautizado. Para ser pastor tenés que tener la autorización del pastor de tu iglesia, o sea, todas esas cosas. Pero dentro del ámbito, digamos, de la iglesia, para el trabajo o para otras cosas, creo que no. Porque cuando vas trabajando, ahí te vas ganando el papel te van subiendo de categoría, digamos. Bueno, pero eso puede ser un requisito. Aprendiendo, claro, vas Claro, aprendiendo claro. siendo líder a medida que va pasando el tiempo. Pero dentro de la iglesia, de las iglesias, para mí sí. No, está bien, siempre hablando dentro de la iglesia. Vos decís en el mundo secular que por ahí estás trabajando y te van ascendiendo. No, Sí, sí. siempre dentro del plano de la iglesia, líder de área, Bueno, sí, dentro de la pastor. iglesia sí. Claro, Sí, porque ponele que si vos querés ser en la iglesia, muchas veces tenés que estar, no en todas las iglesias, pero tenés que tener, digamos, estar haciendo banca 2 años, estar bautizado, ir a todas las reuniones que haya. Por ejemplo, en la iglesia donde yo voy es así. claro.
Y lo dice en 1 Timoteo 3, como decía Dori, el requisito del diácono, y está también el requisito del obispo, que tiene que Claro. ser sobrio, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, tiene una serie de requisitos. Claro, uno se pone a leer eso y dice, pero yo no calzo. Cuando mucho le invoco a 2, a 3, y claro, allá arriba la vara. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que lo que describe es un líder perfecto. Siempre cuando hace este tipo de descripción, en la descripción es Cristo. Entonces te está diciendo, bueno, nosotros tenemos que apuntar ahí. Si vamos a esperar, como bien, claro, Ramón estaba diciendo, bueno, hay algo que no me termina de cerrar porque el Señor te llama y te llama como estás, ¿no? A veces no del todo preparado, pero te va preparando. El tema de los requisitos es, bueno, a eso apuntamos, a toda esa lista, ¿no? Y sí, sobre eso es justamente lo que trabaja el capítulo este. Sobre algunos aspectos, no los menciona todos, pero sí. Bueno, un dirigente, pastor, diácono, anciano, responsable de grupos juveniles u otras funciones de guía en la que sea, representa al Señor Jesús en lo que hace. Cuando habla, cuando actúa, cuando decide, está reflejando lo que Cristo haría, siempre teniendo el margen del error, ¿no? Después más adelante vamos a ver el tema de que, bueno, ok, nos podemos equivocar, pero siempre pretendemos reflejar eso, reflejar lo que Cristo haría. Tanto en Hechos 6, del 1 al 8, como en 1 Timoteo, lo que estaba diciendo Andrea recién, como en Tito, como en 1 Pedro 5, tenemos cuadros bien definidos de cómo son los representantes que Dios busca. Bueno, irreprensible, dice uno de los, de los requisitos ahí de Timoteo. La palabra es ¿por qué lo escribí en griego? Anepiletos, ahí está. Que la A es no. ¿Vieron el prefijo A? Nosotros lo usamos también como no. Por ejemplo, si decimos eh, agnóstico, la única que se me ocurre que también es griego, ¿no? A es no, no sin conocimiento, una cosa por el estilo, ¿no? Arritmia, sin ritmo, ¿no? El A es prefijo de no, y el otro, nepileptos, deriva de la palabra de arrestado, ¿sí? Es decir, la palabra en sí quiere decir como no arrestado. O sea, lo que sería una persona, ¿cómo se dice? Sin antecedentes penales, ¿sí? Una cosa así sería. Eh, Acá en Argentina están con lo de los diputados con lo de ficha limpia, ¿no? Pretende que decir, bueno, el que está procesado, que no pertenezca al ambiente de la política. Eso sería, ¿no? Es decir, bueno, irreprensible quiere decir eso. Bueno, una persona que no está procesada, no está eh, acusada y no está condenada, mínimo, ¿no? Ese sería el irreprensible. Bueno, lo que dice, bueno, para ser líder de la iglesia, bueno, uno de los requisitos sería algo como decir, bueno, no tenés que tener denuncias, que parece muy grosso, ¿no? Pero sí, André, ¿Y los que están en la cárcel entonces? Que son pastores ahí. pero que van a predicar a la cárcel. No, y hay algunos que hay adentro. Ah, sí. Son pastores, sí, son líderes, pastores, arman la iglesia ahí. Ahora vamos a ver porque el tema que el término se extiende, pero claro, el tema pasa por acá, es Porque si la está el persona se pabellón de convierte los en cana, evangélicos. ¿cómo? Está el pabellón de los evangélicos. Claro, por eso, si la persona está presa y se convierte, Sí. y el Señor lo llama a que predique o que sea líder dentro del pabellón, bueno, es lo que decíamos recién, lo agarró así, no lo agarró irreprensible, sino que lo agarró preso, y el Señor va transformando. ¿Está bien? Pero acá lo que sugiere es que una persona que es líder, bueno, que de golpe no aparezca con un montón de denuncias, o que termine preso. Es necesario, dice ahí en Timoteo 3:2,
es necesario que el obispo, es decir, el principal, obispo quiere decir principal, puede ser pastor, líder, encargado de obra, ¿no? Que el obispo sea irreprensible. Aunque nadie espera que en un ser humano la perfección absoluta, todos anhelan que el líder tenga los niveles de santidad y compostura que la Escritura prescribe. Es decir, ¿vieron en las bienaventuranzas que dice, bienaventurados seréis cuando digan toda clase de mal de vosotros? Bien. Y después viene la palabra clave, mintiendo. Porque muchos dicen, bueno, si dicen toda clase de mal contra mí, soy bienaventurado. Pará. Que digan toda clase de mal contra vos, mintiendo. No nos tenemos que olvidar eso, porque si todo lo que dicen en contra nuestro es verdad, bueno, ahí no somos bienaventurados. Ahí la estamos pifiando, ahí nos tenemos que arrepentir. Por eso hay veces siempre el cristiano debemos tener esa sensibilidad de decir, bueno, tal vez esté mal yo. Si están diciendo esto de mí, a ver qué hay de verdad, no un negacionista, porque eso no ayuda. No nos parece exagerado, dice, si afirmamos que el estar libre de cualquier cargo válido es imperativo, o sea, necesario en todos los miembros del rebaño para cumplir el propósito de Dios. Es decir, estar libres de denuncias. En Filipenses 2, 14 al 15 leemos: haced todo sin murmuraciones y contienda para que seáis irreprensibles, lo mismo, y sencillos hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares del mundo. ¿Sí? Es decir, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas es la forma de ser irreprensible. Por eso acá vemos que si bien el término originalmente es no tener denuncias, sería, ¿no? No haber estado preso, acá amplía un poco más. Dice, hagan todo sin murmuraciones, es decir, chusmerío ni contienda para pelear, para que seas irreprensible. Por lo tanto, si nosotros hacemos murmuraciones y somos contenciosos, bueno, vamos a ser reprensibles, no vamos a ser irreprensibles. ¿Sí? Una de las formas de ser irreprensibles es hacer todo en paz. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿No? Acá otra forma de ser irreprensible. ¿Sí? Es decir, que no dar lugar a que digan toda clase de mal contra vos diciendo la verdad. ¿Sí? Ese sería el... Porque, como sabemos, obvio que siempre van a hablar mal. Habla... Todo el mundo recibe críticas, o todo el mundo somos blancos de que han hablado mal de nosotros, y la verdad, como dice en Eclesiastés, dale, dice el Señor. Acordate que vos también hablaste mal de otras personas. Dice en Eclesiastés, dice con otras palabras, ¿no? Dice, y no pongas el corazón en todas las cosas para que no escuches cuando tu siervo habla de mal contra ti, porque tú sabes muy bien que tú también muchas veces hablaste mal de otros. Dice así. Es decir, bueno, sí, la verdad es que es horrible escuchar cuando alguien habla mal de nosotros, ¿no? Escuchar que están dos chusmeando, están chusmeando de mí justo y yo escucho, bueno, feo, pero una forma de bajar el nivel de- de enojo o de ofensa, es decir, bueno, está bien, el Señor me perdonó a mí porque yo también muchas veces lo hice. ¿Sí? Entonces, el punto de ser irreprensible no es para señalar a los otros, sino para que nosotros nos hagamos siempre un autoanálisis. ¿Sí? Siempre todas estas cosas nos tienen que servir para nosotros y pues si alguien nos pide un consejo. Pero después no tenemos que andar señalando con el dedo quién hace las cosas así o quién las hace así. En este caso, la irreprensibilidad de la comunidad cristiana radica en que cada uno obre con justicia en su hogar, haciendo todo conforme al mandato de Dios. ¿Sí? Por eso, porque dice que provean mayormente para los de su casa. Es muy natural que el líder que tiene que enseñar conducta, relaciones familiares y todo lo que dice el texto, sea santo en el proceder con un comportamiento capaz de respaldar las directivas. ¿Sí? Es decir,
el decir y el hacer, ¿no? Esas cosas siempre tienen que... Es lo que más cuesta, ¿no? Porque a veces decir las cosas es fácil, pero después llevarlas a la práctica es difícil, ¿no? Y además lo que tienen las acciones es que con una sola acción que vaya en contra de lo que nosotros predicamos, alcanza para anular todo lo que nosotros predicamos. Y uno dice, bueno, pero fue un error, una sola cosa, sí, está bien, está bien. El Señor te perdona, pedimos perdón, pero a veces ya quedamos marcados de una manera en la sociedad, en el ambiente que nos rodea, y que generamos incredulidad, ¿no? Descrédito, porque la gente va a decir, este va a decir, y no sé, como metía la mano en la lata, dale, o sea, lo voy robando o algo por el estilo. Sobre todo después de haber predicado, ¿no? Después de habernos convertido. Por eso, lo que hicimos antes, bueno, fue antes, ¿sí? Antes de conocer a Cristo. El tema es volver a hacerlo habiendo estado en Cristo. La otra es autocontrol o dominio propio, lo traduce Reina Valera. El equilibrio que otorga la mente gobernada por el espíritu es de tal magnitud que los que ejercen bien el liderazgo ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, dice ahí en 1 Timoteo 3:13. El autocontrol, además, es una advertencia contra cualquier tipo de tendencia de doble intención. Dice comparar con Oseas 7:8, ahora lo vamos a ver, que puede desembocar en una falsa santidad y en trabajos que confunden el activismo con el servicio a Dios. No lo puse. ¿Alguien puede buscar Oseas 7:8 y otro Santiago 4:2 y otro 1 Juan 3:22? Yo tengo Oseas 7:8. Vamos. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Ah, la flauta. Ahora lo voy a buscar yo. Santiago, ¿cuánto era? No, pará que no entendí nada lo de Oseas 7:8. Oseas 7:8. Efraín y quedar rebelión contra... Dice, todos ellos arden como un horno, el anterior, ¿no? Y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mi clave, dice el Señor. Efraín se ha mezclado entre los demás pueblos. Efraín fue la torta no volteada. ¿Qué querrá decir la torta no volteada? Efraín es una torta a la que no se ha dado la vuelta. ¿Qué será? ¿Alguien entiende qué quiere decir una torta no volteada? En esta versión dice que es una torta cocida por un solo lado. Que no se da vuelta. ¿Será O sea, eso? que se Como que cocina de no, un solo lado, que no se que no, cocina del otro. que no es panqueque, como decimos acá, en lugar de tortilla decimos panqueque, Una que se da cosa vuelta de un así. lado para el otro. Que no panquequeó. Puede ser. ¿Y André, qué tenías? Santiago, ¿cuánto? 4. Santiago 4:2. Lo tengo. Dale. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bien, y después dice, pedís, pero pedís mal, ¿no? Es decir, en este me parece más claro que el de la tortilla da vuelta. Pero está bien, sí, que no panqueque, Tengo puede ser que sea. Puede ser, nueva puede ser. traducción viviente, la que dice. No, sí, pero todas más o menos decían lo mismo. La Reina Valera. No, este dice, A ver. el pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. Ah, es al revés. Es al revés de lo que decimos nosotros. Es como decir, no termina de definirse una tortilla, supongo que es eso, ¿no? Se tiene que cocinar de los dos lados, digamos, que sea completa.
Si está medio cocida, está cruda. Si son medio cristianos, no son cristianos. Si está de acá y de allá, mitad crudo, mitad cocido, está crudo. Está bien. La explicación que tengo yo es como que dice que ellos perdieron la capacidad para identificar sus propios valores. Ah, O por sea, eso, 7, 8. claro. Por eso como que se mezclan con la gente. Sí. Porque Bueno, habían hecho alianzas con potencias extranjeras y asimilando otras culturas. Es lo que da la explicación en la Biblia de claro. estudio. Entonces ellos ahí perdieron los valores, como que no asimilaban, no habían perdido la capacidad para identificar los valores que se le habían enseñado a los líderes, digamos. Bien. Por eso dice que esto desemboca en falsa santidad. ¿Cuál es la falsa santidad? Yo entiendo qué es lo que tengo que decir. Yo entiendo perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Pero no la hago, es falsa santidad porque yo digo, no, esto es así, asá. Y empiezo como a volverme duro al espíritu y empiezo ya a repetir un cuentito que ni a mí me interesa. Y los otros dicen, bueno, que confunden el activismo con el servicio a Dios. Decir, bueno, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, para eh, tapar con eso eh, la devoción a Dios, el buscar la intimidad, etcétera. El activismo, ¿no? Puede redundar en cualquiera de esas dos cosas. Bueno, eso es lo que sería el autocontrol, el dominio propio. Eh, de nada sirve conquistar el mundo si no logro conquistarme a mí mismo, dice la palabra, no me acuerdo. Madurez espiritual, dice el texto, no un neófito, 1 Timoteo 3:6, porque puede envanecerse y caer en la condenación del diablo. Bueno, neófito es bien claro, es un término griego, neo es nuevo, fito viene de fe. No, no es un término griego, es un latinismo. Un neófito es una persona nueva en la fe. Es decir, un líder no tiene que ser un nuevito. Viene una persona, no sé, que es el mejor músico del mundo, ¿no? Viene, no sé, no se me ocurre un músico bueno del mundo, Pedro Aznar, un músico de primera. Se convierte. Bueno, no lo ponemos de líder de adoración, porque él tendrá unos dones bárbaros, pero es nuevo en la fe. Y si es nuevo en la fe, tiene que empezar de cero, no importa cuánta experiencia, cuánta tabla, cuánto toque todos los instrumentos, sino que lo que tiene que hacer es ir paso a paso, no ser un neófito, ¿no? No ser un tipo nuevo. A veces Profe, nos... ¿Sí? eh, por ahí viste que estaban cuestionando sobre este chico que se convirtió, este hombre famoso, Daddy Yankee, ¿puede ser? Ah, Maluma. Maluma. Bueno, sí, Daddy Yankee, ¿no? Sí. Bueno, que cuestionaban que ya lo subieron lo expusieron públicamente a predicar y a todo eso, Ah, mirá. cuando cuando hay una pastora que justo me gustó lo que decía, que al Señor no le interesaba seguirlo subiendo a los escenarios ni a las multitudes, lo que quería el Señor, lo que deseaba el Señor, decía ella, creo yo que lo que desea el Señor es lo que vos decías recién, es enseñarlo, pulirlo, que él aprenda, porque él es nuevo en la fe, dice, y lo exponen a público, a gente que él ya eso ya lo necesita, dice, él necesita ser formado bueno, desde la fe, desde como cualquier otra persona, ¿no? Y hablaba acerca de eso, ¿no? Que por ahí él, en este caso, él sería un nuevito en la fe que lo están Claro. exponiendo, y bueno, y ahora que se le dio todo eso del divorcio, qué sé yo, todas esas cosas, y quedó reexpuesto él con todo eso, ¿no? A causa de esto que estamos hablando. Puede ser un ejemplo también, ¿no? Sí, excelente ejemplo. Sí, sí, sí. No sabía si no hubiera puesto ese ejemplo. Yo tiré un Pedro Aznar, pero un caso real. Mirá, no sabía. Acá es un excelente ejemplo. Es decir, bueno, el tipo tiene seguidores, la gente lo sigue. Si él predica, muchos van a escuchar. Si lo vemos desde el punto de vista natural, ¿sí? Pero la Biblia es bien clara que no tiene que ser un neófito, porque en realidad es un problema que una persona que no está asentada en Cristo predique a Cristo. Porque eh, si fuera médico sería mala praxis.
si yo predico mal el Evangelio, hago muchísimo daño, ¿sí? Al Evangelio y a la persona a la que le prediqué el Evangelio. Entonces es preferible que... Sí, Andrés. No, que quería decir que Saulo, cuando era Saulo, Pablo, fue apartado para la obra y fue apartado muchos años. Y era un recién convertido y él como que quería salir, pero no, él lo apartaron y lo llevaron con Ananías, ¿era? ¿O Bernabé? Con Bernabé, Bernabé. Bernabé. Lo llevaron y lo apartaron, no es que empezó rápido. Claro, y era un tipo Y lo mismo, famoso, tenía poder, y lo lo mismo seguía gente, sí. Jesús también fue preparado para ser líder. Fer, Sí, sí, Ramón. si no me equivoco, no sé en qué parte de la Biblia que está, que dice el que 3 años estuvo apartado, estudiando las Claro, cosas de Jesús. claro, sí, 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 mucho tiempo. Y era una persona muy preparada. No es que no era una persona preparada y tenía sus seguidores. Sí, sí, excelente ejemplo. El de Saulo, mejor que ejemplo que ese no hay. Pero bueno, esto de ponerlo yo no sabía esto, a Daddy Yankee, tirarlo a que ya predique, porque si yo lo pienso de forma natural, sí, está genial. Un montón de personas lo van a escuchar. Sí, está bien, pero ¿qué evangelio le va a predicar si apenas lo conoce? Va a terminar metiendo la pata. No, porque él antes era evangélico y se apartó al mundo y Ah, mira. volvió. Hasta tanto no sabía. Mira. Bueno, si se apartó es que estaba Los flojito. discípulos, ¿Sí? los discípulos también se estuvieron preparando los 3 años con Jesús, porque ninguno de ellos estaban como, Los discípulos. digamos que, sí, Claro, claro. Sí, sí, tal se cual. prepararon con Jesús, o sea, ellos eran pescadores, cobrador de impuestos, eran cualquier Claro, persona común y corriente. No claro, eran que eran los fariseos que estaban en la sinagoga predicando, no, eran personas común y corriente y Jesús los preparó 3 años tal cual. a Y el Señor la lo historia. llama y le dice, vengan, que los voy a hacer pescadores de hombres, pero no los manda inmediatamente a predicar. Después de mucho No, no, tiempo los que manda a los 12 de dos en dos, pasan tiempo. Sí, sí. Y cada uno de por ejemplo, Moisés, David, todos los que hicieron grandes propósitos de Dios, grandes hazañas, no fue inmediatamente después del llamado. David fue llamado y ungido cuando era un muchachito, pero vino a cumplir ese propósito cuando ya era un hombre. Y Claro, Moisés y todos pasaron muchísimos años, pasaron para que llegaran a cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. O sea que no es inmediatamente, lleva un tiempo, un proceso, digamos, hay bastante que pulir. tal cual. Pero bueno, vieron que estos tiempos en que vivimos nosotros, tenemos como muy naturalizado la inmediatez. Todo es rápido, todo ya. Y lo tenemos muy, muy, muy naturalizado. Eh, cuando, no sé, la computadora o el celular, si yo toco y no me abre inmediatamente, ¿qué pasa? Es un segundo, una milésima de segundo, no llega a ser nada de tiempo, pero estamos muy acelerados. Entonces, esto de prepararse en Cristo va a contracorriente. Va a contracorriente de los que lo tienen que preparar y el del que tiene que ser preparado. ¿No? Nos resulta raro. Fer, Sí, y viste, justo hablando de esto de los tiempos acelerados, ¿qué diferencia que hay ahora, no? Sacando este tema con el libro que habíamos leído anteriormente, donde esperaron 1 año orando para que Dios le muestre si iban a decidir o optar por una decisión de usar la nueva forma de hablar o la antigua. En el libro anterior, que en este mismo curso, cierto. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Que oremos un año. ¿Quién hace eso? Para decir, bueno, cuando mucho, 2 domingos, ¿no? Los cambios tratamos de acelerarlos, pero inclusive, como es muy cultural, hay veces que en las iglesias se busca hacer cambios ornamentales, que me parece bien, digamos, eso no afecta al evangelio, es decir, bueno, de golpe, si se puede, pintamos todos, cambiamos las cosas del lugar. ¿Por qué? Porque para generar en las personas cierta expectativa. Eso está bien porque es ornamental. El tema es si lo hacemos también con la preparación necesaria, con
Bueno, en la última, en la iglesia anterior la que iba, que fue la iglesia en la que me convertí, habían acelerado los tiempos de bautismo, ¿no? Entonces decían directamente, si la persona se convierte hoy, se bautiza hoy. Y por ahí no está tan bien, porque... Y entonces lo que pasaba es que se bautizaban muchos niños, ¿no? Entonces, no, ¿cómo vamos a negar a los niños? O sea, para cada cosa había una explicación, ¿no? Es decir, ¿cómo, si el Señor no echaba fuera a los niños, vamos a dejar a los niños que se bauticen? Lo que termina pasando es que los nenes se bautizan porque está bueno. Y ya está, no porque reflejan una conversión, sino porque está bueno, ahí todo el mundo lo ve, le saca fotos, le dan un diploma. Y después se convierten a los 20, a los 30 años y ya no se pueden bautizar, ya está, se gastaron la única bala que tenían. Y a veces uno dice, bueno, pero yo me quiero bautizar porque me convertí ahora. No, no, ya te bautizaste a los 6 años. A mí me pasó eso y no me dejaron bautizar porque me dijo el pastor que la Biblia dice un Señor, una fe, un bautismo. Claro, ya está, era una bala. Ya está. Claro, y vos decís, pero yo ahora quiero representar lo que me ocurrió realmente. Claro, sí. Bueno, pero después nos bautizó en el Espíritu, así que. Sí, y está bien. Está bien, lo que pasa es que el bautismo es mostrar al mundo lo que está pasando en mi interior. Y si está pasando, yo quiero mostrarlo. Entonces, ¿qué mejor manera? Pero decir, bueno, ya está, lo mostraste a los 5 años, listo. Este, pero sí. Bueno, eso con respecto a los neófitos. En otras palabras, dejar de vivir como ciudadanos del reino para volver a ser lo que era antes y utilizar los métodos que el diablo utiliza. Es decir, el, ah, perdón, porque no dije la frase anterior. Dice, porque muchos pueden envanecerse y caer en la condenación del diablo. Si de golpe, sin la madurez necesaria, accedo a un lugar de poder, porque el liderazgo es un lugar de poder, no es otra cosa, es otra cosa, digo, pero tiene mucho de eso, ¿no? Si yo no tengo la madurez para lidiar con eso, bueno, va a ser un problema para mí, un problema para los que estoy liderando. Si el líder se olvida de ser amable, afectuoso, cordial, agradable, se está traicionando. Sus opiniones comenzarán a ser desalentadoras, hirientes y difíciles de resistir. Comenzará en consecuencia la sucesión de pérdidas. Pérdida de expectativa, pérdida de la amistad, etc., ¿no? Dice acá el autor. Si de golpe yo me encuentro en una situación donde yo digo, ah, y todo el mundo me sigue, porque los que hemos sido líderes, por lo menos la primera vez, impresiona. Decir, bueno, vamos a hacer tal cosa. Bueno, bueno, y todos te dicen que sí. Bueno, impresiona. Parece algo cotidiano, pero yo me imagino que si sos un pastor de una mega iglesia y de golpe decís, bueno, vamos a hacer, no sé, tal cosa y nos vamos a mover todo para allá, bueno, estás moviendo un montón de gente. Por eso, también, volviendo al tema de la política, hay mucho, pero esto yo lo sabía porque yo estuve en política en los 90, de buscar pastores que den tu discurso. Pero eso lo hacen, no, eso no es de un partido exclusivo, es buscar pastores que den tu discurso político. ¿Por qué? Porque saben que si el pastor lo dice, no va a mover a todos, ¿eh? Porque algunos van a decir, no, no estoy de acuerdo. Pero a muchos sí los va a mover. Eh, entonces muchos tratan de hay de dos clases, ¿no? Tratan de ser lisonjeros y otros directamente compran a gente que se dice pastores y son más corruptos que, ¿no? Para que den un discurso, mueven gente, movilizan, etcétera. Algunos componentes de la madurez espiritual. Santidad. Santo es uno de los requisitos bíblicos del líder. El líder tiene que ser santo, ¿sí? Santo es apartado para Cristo. Es decir, que todas las actividades que yo hago, estaban estos dos componentes, ¿se acuerdan que habíamos visto? No me acuerdo si en la clase anterior o en la anterior o en la materia anterior, que eran, creo que en la primera clase de este curso, era reflejar a Cristo con mis acciones
y a su vez tratar a las personas como si ellos fueran Cristo, la persona que yo estoy tratando como si esa persona fuera Cristo, ¿sí? Por un lado, comportarme, qué es lo que Cristo haría, y por otro lado, ¿qué haría yo si este fuera Cristo? ¿No? Entonces, esa actitud la tenemos que tener siempre. Yo siempre hice el juego, especie de... Tiene que tener un nombre, pero no sé. Es como una especie de, antes de ser cristiano, ¿no? Después lo cambié. Era, para no enojarme en el tránsito, con los autos, etcétera, yo me imaginaba, si alguien, no sé, se me cruza el auto, digo, capaz que ese hombre es un doctor que hoy salvó 10 niños. Yo lo voy a putear porque pasó mal el auto. Yo lo voy a insultar porque me cruzó el auto. ¿Qué sé yo quién es? Capaz que es el mejor del mundo. Es un pan de Dios ese hombre. O le acaba de donar el riñón a su mujer. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Y yo lo voy a insultar porque cruzó mal el auto. Esa era mi memotécnica, mi forma de pensar. Tu Ahora, ejercicio. ¿cómo? Un ejercicio. Ejercicio, está, el ejercicio mental. ¿Para qué? Para relativizar, no lo conozco. Capaz que es la mejor persona del mundo. No lo conozco, solamente cometí un error. Y ahora, digamos, en Cristo es pensar, bueno, ese hombre es Cristo, porque Cristo me dice que yo sí lo tengo que tratar. O sea que no solo es el mejor hombre del mundo, sino tengo que tratarlo como si fuera Cristo. Bueno, me cruzó el auto, estuvo mal, pero dale, te salvó la vida, ¿no? Eh, Eso es lo que pensé. La semana pasada vieron que tuve el accidente. Ahí tengo, me quedó el brazo así medio. Que por eso suspendí la clase. Uy, Quedé, nadie te preguntó, perdón. quedé, ¿Cómo estás? no, igual yo me mandé. Yo pregunté. Quedé charlando re bien con el que me atropelló. Me cruzó el auto. No me levanté a decirle de todo. Sí, bueno, ya está, listo, hagamos los papeles y ya está. ¿Qué va a hacer? Se mandó mal, listo, bueno. Yo un montón de veces me mandé mal también, pero esta vez no fue culpa mía. Bueno, conocedor de las escrituras, es decir, santo ¿Y en la cómo, actitud. y cómo quedó el hombre que te atropelló? ¿Quedó sorprendido de tu trato o quedó? Viste que algunos se Sí, sorprenden diciendo, sí, no sabía por dónde por venía la la trampa. reacción. ¿Bien? No entendía por dónde venía la trampa, sí, sí. Porque encima Ah, pararon un claro. montón de autos, me ayudaron a levantar la moto, les agradecía a la gente que paró, y todos se quedaban mirando como a esperar la pelea, ¿no? Se quedaban Claro, con claro, ganas. la gente estaba listo con el celular ahí para filmar. Seguro, Subir Con seguro. el celular y los pochoclos. Obvio. Sí, bueno, Bueno, no, qué bueno, que fue aburrido. buen testimonio, por lo menos que. Sí, sí, qué sé yo. Bueno. Bueno, conocedor de cuando dice apto para enseñar, decir, bueno, una persona que conozca las escrituras, si va a ser líder, tiene que saber lo que dice la Biblia. Que no es necesario que la sepa de memoria, que, bueno, esto parece una excusa para mí, ¿no? Yo no me acuerdo de ningún versículo, pero por lo menos saber qué dice. Entonces yo puedo decir, bueno, la palabra dice de que vale, como dije recién, ¿no? Que vale ganar un reino si pierde su propia alma. No me acuerdo dónde está. Bueno, pensé que dice eso, lo googleo y aparece. No, no es tan difícil, pero sé que lo dice, ¿sí? Eh, es decir, bueno, todos los que estamos acá conocemos la palabra. Entonces, yo sé que dice y sé lo que no dice o no puede decir, o si tiene cierta interpretación, tiene que estar mal. Si alguien me dice, no, porque la Biblia dice tal cosa, sí, busquemos el contexto, porque eso no es la voluntad de Dios y la conocemos a partir de la lectura de la palabra. Y todo líder, sea líder del área que sea, tiene que conocer las escrituras, porque todo lo que hacemos tiene que ser en base a la palabra. Nosotros a Cristo lo conocemos a partir de la palabra y no de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos revelaciones del Espíritu, ¿no? Podemos tener visiones, sueños. ¿Cómo sabemos que son de Dios y no son del diablo o que son de la carne? ¿Cómo sabemos? Por la Escritura. Es lo único que tenemos fijo.
en la medida que vamos desarrollando nuestro crecimiento en Cristo, bueno, cada vez es mucho más fácil cotejarlo, ¿no? Porque, nada, como lo terminamos percibiendo, pero siempre la fuente es la Escritura, Profe, una ¿sí? vez me tocó, perdón, me tocó dar una charla a un grupo de gente que ya estaba pronto para ser líder, ¿no? Y yo le decía que eso que decís vos, que ante cualquier cosa lo que tienen que saber mínimo la Biblia, porque ni siquiera sabían los libros de la Biblia y ya estaba terminando, ya se graduaba. Y yo decía, mínimo tienen que saber la Biblia, porque ustedes, el consejo que ustedes le van a dar a sus discípulos no es en base a su opinión o a lo que ustedes Claro. creen o piensan, es en base a la Biblia, o sea, es en base literalmente a lo que dice la palabra. Y si ustedes no, pero no sabían ni dónde estaba Génesis, no sé, un desastre. Y después cuando terminé la charla me decían, Dorita, ¿no nos podés enseñar los libros de la Biblia? No, viste como, rajá, viste, corrajá. Claro, pero sí, sí, tal cual. Aunque seamos líder de, no sé, en algunas iglesias hay líder de mantenimiento, ¿no? De limpieza. Bueno, eh, uno puede pensar, no, no, lo que hace falta es ser organizado para, con la gente que venga a hacer limpieza. No, 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 pero siempre somos líderes de una iglesia, siempre tenemos que estar listos para enseñar porque los que están sirviendo en nuestra área nos van a venir a preguntar o nos van a tomar como autoridad a nosotros. No, no van a preguntar en otro lado. Tienen que apagar el celu. ¿Vamos? Bueno. Apto para enseñar, dice, no significa que deba ser un hombre de púlpito, sino la cualidad de conocer al Señor, las doctrinas de la fe, la conducta cristiana y comunicar los principios con fe y visión. ¿Sí? Bueno, obvio, ¿no? Tiene que ser una persona de fe, por eso dice, aunque no sea un predicador, por eso dice un hombre de púlpito, aunque no sea un predicador, una predicadora, a pesar de eso, tiene que conocer la doctrina y la enseñanza, ¿no? Qué es lo que se enseña. Es decir, ¿qué es lo que la iglesia evangélica, si es evangélico, lo que la iglesia evangélica entiende por algunas cuestiones? Eso lo tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, lo de la Trinidad es un ejemplo que es si una persona empieza a leer la Biblia sin iglesia, no va a tener ni idea lo que es la Trinidad. Pero ni idea, ni idea. Vamos a suponer que una persona encuentra una Biblia en una isla desierta. Nunca escuchó el Evangelio. La lee, y es lo único que lee. La lee 10 años seguida. Capaz que nunca ni se... Obvio, el término Trinidad no lo va a decir, pero capaz que ni siquiera se pregunte qué es eso. Ahora, nosotros dentro de una iglesia evangélica, ¿por qué hablamos de Trinidad? Bueno, porque fue un problema de principio, eso por ahí lo vamos a ver en la historia del pensamiento cristiano, es un problema que hubo a principio de la era cristiana, y dijeron, para, ¿Jesús qué es Dios o qué es? ¿Es hijo de Dios que es un semidios? O sea, preguntas legítimas. Y entonces, en base a muchos versículos de la Biblia, se llega a esta conclusión, ¿no? Decir, no, pará, este versículo dice esto, este versículo dice esto, pero fueron años, siglos de estudio de la palabra para encontrar una respuesta a esa pregunta tan difícil. Se redujo en un término que es Trinidad y explica esto, ¿no? Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, cada uno de los tres por sí solos son Dios, pero ellos son uno entre los tres y es un solo Dios. Bueno, es una cosa rarísima que se llega a la conclusión después de hacer una pregunta difícil y llegar a un acuerdo la iglesia. Por eso no es solamente la palabra, sino la comunidad que entiende por esa palabra. Es importante porque pertenecemos a una comunidad. Eso no quiere decir que si descubrimos que hay algo que está mal, bueno, podemos decir, no, acá la palabra dice otra cosa, esto no está bien, eh, siempre se predicó de esta manera, pero no veo que sea así, bueno, sí, tenemos la libertad, por eso tenemos la Biblia, ¿no? Porque si no caeríamos en el problema de los católicos, que es que se enseñan cosas que no están en la Biblia y nadie lo discute. Bueno, sí, si no están en la Biblia, lo podemos discutir. ¿Eh? Eh,
Pero bueno, por eso conocedor de las escrituras abarca un amplio espectro, por eso dicen las doctrinas de la fe, se refiere a eso, el autor, ¿no? La conducta cristiana, comunicar los principios de fe, etc. En Tito 1:9 leemos, retenedor de la palabra fiel, retenedor es una palabra rara, no suena a nosotros, ¿no? Que mantiene, que sostiene la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, pero para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, retener la palabra tal cual me la enseñaron y manejarla de tal manera que yo también la puedo enseñar. ¿Sí? Eh, bueno, eso no se consigue, no hay una fórmula, ¿no? Mm, para esto, sino que se consigue a partir del crecimiento espiritual, del desarrollo natural que se da en la medida que vamos caminando con Cristo, ¿no? No es algo que podemos forzar, acelerar o, o nada, se va dando, ¿no? Y uno va creciendo siempre en la palabra. Obvio que uno le pone cierta intención. Lo que están haciendo ustedes ahora es decir, bueno, poner una intención. Yo quiero aprender un poco más, estudiar un poco más. Y, y bueno, se anotan acá, se anotan allá. ¿Por qué? Porque bueno, hay una intención de crecer en el conocimiento de la palabra. Limpia conciencia, ¿no? Hoy día está difícil eso de convencer a los que contradicen, porque todos salen con su librito, cada maestrito con su librito. Y no podés, de convencer, en realidad se discute. Entonces, cuando entran en un tema de discusión, yo prefiero darle con un versículo bíblico y dejarlo ahí, pensando, porque Sí, es en vano discutir. Y si Dios es el que convence, el Espíritu Santo lo va a convencer. Entonces le dejo la palabra y ya está. Y salgo. Me voy por tienes el razón, foro. ¿eh? Sí, sí, lo pasé de largo, no había reparado en eso. En realidad, ¿a quién vamos a convencer? Es imposible convencer a nadie. Ah, me pasa lo mismo. Hay un pasaje que dice, creo que era Pedro o Judas, a los que dudan convencerlos, a otros, tener misericordia y otros aléjense, repudiando aún la ropa contaminada por su carne. Lo que dice es, a los que dudan convencerlos. Es decir, una persona que viene con duda, lo podemos convencer. Al que está convencido de algo equivocado, no lo podés convencer. Como vos decís, yo le dejo la palabra nunca vuelve vacía. Sí, Ramón, me ibas a dar la dirección, seguro. No, no te iba a decir que Ah, sí, es verdad lo que está diciendo Andrea, porque, digamos, nosotros no podemos, como está escrito, nosotros no podemos convencer a nadie, por eso cuando dice la Biblia que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado y convencerá Él, no dice que lo vamos a convencer nosotros, salvo que nosotros seamos mandados por el Señor, es el que pasa en ciertos lugares que te mandan a un lugar específico y tenés que ir, y vas, y esa persona estaba esperando algo. Una vez pasó algo así. Un ejemplo es que se las mandó a evangelizar. Y siempre se manda a dos personas. sí. Se pasó de largo una casa y una persona sintió de volver a ese lugar. Y golpearon la puerta y no salió nadie, no la atendieron. Entonces le tira un tratadito por abajo de la puerta. Y cuando siguió caminando, al ratito se abrió la puerta y le hizo pasar adentro y le contó lo que esa persona estaba por hacer adentro. Se estaba por suicidar, digamos, y al Wow. leer el tratadito ese, eh, sintió como que Dios contestó lo que le estaba preguntando. Entonces, eso es cuando uno va y convence a la persona, cuando Dios te manda a ese lugar. Pero si no, como dice la Escritura, el Espíritu Santo está para convencer. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Un ejemplo de que no podemos convencer a nadie es lo de los apóstoles. 11 apóstoles no pudieron convencer a Tomás. Solo fue convencido cuando apareció Jesús en el medio de ellos. Está bien, pero te corrijo por lo que acabo de leer. No es que no podemos convencer a nadie, no podemos convencer a los que están seguros. Ahí te digo por qué. Eso no se puede convencer a los que creen saber la Biblia.
o que están seguros de lo que sea. Porque Sí, dice, es que están seguros de lo que dicen, sí, sí. en Judas 1:22 era, dice, a los que dudan, convencerlos. Tenemos la orden de convencer, pero ¿a quiénes? A los que tienen dudas. Dice, che, esto será así. Mirá, me está pasando esto, ¿qué será? ¿Será que Dios me está diciendo? Mira que a veces nos preguntan así. ¿Será que Dios me está diciendo? Bueno, él se está dudando. Bueno, sí, es como, hablando futbolísticamente, te tiran un centro, tenés que hacer el gol, nada más, ya está, porque está dudando. ¿Sí? Por eso, a eso sí los tenemos que convencer. Podemos convencerlos. Ya están medio entregados. A los que dudan. Al que está convencido, no, como bien dijeron, solamente el Espíritu Santo convence. De hecho, yo me acuerdo en mis épocas de ateo, no me iban a convencer porque yo estaba re seguro de mi incredulidad. Muy seguro. Entonces, por más que vengan, que me digan, yo podía hablar con el que sea, pero no había forma que me convenzan. ¿Quién me convenció? Y cuando me encontré con el Señor. Él. Y bueno, ya está. Después no hace falta que digan nada, nadie que diga nada. ¿Por qué eras Mi, ateo, profe? No ¿Por qué sé. habías decidido? No, no, porque yo no nací en cuna evangélica, yo nací en cuna católica y muy frío. Ahí, ahí puedo dar fe que por más que busque, no encontrás en la iglesia católica. Y me acuerdo que buscábamos con unos chicos de mi edad, yo tenía 17, 18 años, tratábamos de, no había ni quien nos enseñe. Y no pasaba nada, y en un momento dije, bueno, no, ya está, esto es mentira. Y además leía mucha filosofía, que no ayudó mucho, mucho Nietzsche, mucho. Y bueno, eso no ayuda. Si uno está medio dudando, yo ahora por ahí lo leo y me interesa, o leo varios autores que son ateos, y digo, ah, esto está bien, esto está mal, mirá, pobre, no conoce, porque yo ya estoy convertido. Pero si uno está dudando y lee a alguien que está convencido que Dios no existe, y lo más probable es que uno lo convenza. Sí, así que fue uno. ¿Ateo o agnóstico? No, no me acuerdo. Yo me decía ateo, pero pensándolo en realidad sería agnóstico. No, no, era ateo, era ateo. Estaba convencido que Dios no existía. El agnóstico es el que dice, no podemos saber. El agnóstico dice, yo no sé, pero vos tampoco. ¿No? Entonces yo digo, no, sí, pero Cristo, no, vos no sabés, vos suponés y estás equivocado. Yo tampoco sé, nadie sabe. Eso dice el agnóstico. Que es más presumido, me parece, porque está bien, vos no sabés, te creo que no sabés. ¿Qué te hace pensar que yo no sé? ¿En qué te basas para decir que yo no sé? Y el ateo también tiene su... Pero eso ya es filosofía. ¿Cómo estás tan seguro que Dios no existe? ¿Cuáles son tus pruebas? Ok, yo no tengo prueba, no te puedo dar ninguna prueba que Dios existe. Vos tampoco me podés dar ninguna prueba que Dios no existe. Vos tenés tanta fe como yo. Pero bueno, eso es apologética. ¿Estoy compartiendo? Sí, estoy compartiendo. Bueno, limpia conciencia, no agregué nada de lo que decía de limpia conciencia, porque tiene que ver con la limpia conciencia, es decir, pues sabemos lo que es tener limpia la conciencia. Es, si yo sé que lo que estoy diciendo es una mentira, o sea, es una mentira para mí, porque yo no lo hago, ni me interesa, ni... Bueno, va a ser, no va a ser tan asertivo mi predicación. O mejor dicho, hay cosas que voy a callar, si hay pecados que yo no quiero dejar, hay cosas que voy a callar y que era necesario que las diga. ¿Por qué me callo? Porque no tengo limpia la conciencia. La conciencia sucia limita un montón, limita un montón. Por eso, eh, siempre lo mejor es, ¿cómo hacemos para tener limpia la conciencia? Y estar a cuentas con el Señor. O sea, es fácil la fórmula. El tema es que hay pecados que hay que dejar. Y si yo no quiero dejar los pecados que el Señor me está diciendo que deje, o las conductas, o la forma de ser, el pecado, todo eso, ¿no? Encierra. Bueno, si yo no quiero dejar eso, bueno, no quiero ponerme a cuenta con el Señor, por lo tanto, tengo sucia la conciencia y paso a estar diluido todo lo que di. Y a la misma vez, esos
¿Sería sinceridad? Sí, claro. Claro, pero como cuando nosotros cometemos un pecado y que nadie nos vio, siempre hay tres que nos vieron. Dios nos vio, el diablo nos vio y yo me vi. El yo me vi tiene que ver con la conciencia. Yo sé que estuve mal. Entonces yo le saqué el cuero a un hermano, ¿no? Estuve hablando mal de un hermano. Vamos a suponer, entre Nanu y yo le estábamos hablando mal de Ramón, ¿no? Bueno, hablamos mal de Ramón, mal de Ramón. Si yo me encuentro con Ramón, por ahí lo puedo disimular. Pero si nos encontramos los tres, yo no puedo ser natural con Ramón, porque Nanu va a decir, y este falluto, si le estábamos sacando el cuero. Y Nanu tampoco va a poder ser natural con Ramón, porque va a decir, porque va a pensar que yo voy a pensar, ¿no? Eso que es la conciencia, es, este me está mirando, este sabe, y yo dije, bueno, entonces lo tenemos medio ahí. Por eso hay veces que uno no hizo nada, y de golpe empiezan a hablar raro, y dice, ¿qué pasó? Y te estuvieron sacando el cuero, eso es lo que pasó. Se comportan así porque te estuvieron sacando el cuero. Inchequeable, improbable, no lo podemos enroscar con eso, pero generalmente pasa eso. Ese es un problema de conciencia. ¿Sí? Yo ya no puedo estar bien con vos porque ya hablé mal de vos. Bueno, lo que tengo que hacer es ponerme a cuenta con el Señor, pedir perdón. Si le saqué el cuero con alguien, decir, che, hicimos mal en decir, yo ya me puse a cuenta con el Señor, no voy a seguir sacando el cuero y ya está. Porque ahí es un buen ejemplo de conciencia sucia. ¿Sí? La otra es el hogar en orden que gobierne bien su casa, dice en 1 Timoteo. El líder en la iglesia es una extensión del líder en el hogar. ¿Sí? Es decir, si yo no soy líder, esto no todo el mundo puede. Perdón, Sí, perdón que meta un bocadito con sí, el comentario anterior. mira, El tema este de que, digamos, vos estuviste hablando del otro hermano con Nanu, así ponele, ¿no? sí, Estuvieron hablando de Ramón, pobre Nube, vos sí. te diste cuenta de la conciencia, Nanu también se dieron cuenta, pero ¿cómo quedaron esas palabras que soltaron en contra del hermano? ¿Le pidieron perdón a Dios, pero y al hermano? Y yo soy de la postura que, pero no me Yo encuentro soy de la ahora. postura, yo te digo, yo soy de la postura que voy y se lo digo. Perdóname, pero estuve haciendo Ah, esto. No. Porque es como sí, soltar perdón, porque ese hermano tal vez quedó ahí, el diablo, como vos dijiste, el diablo escuchó sí, que nosotros estábamos maldiciendo. maldiciéndolo, y entonces ahí es un trabajito también, porque vos pediste perdón, está bien, yo te limpito, me voy, Nanu pidió perdón, te limpito, me voy, pero quedó el hermano ahí, en el medio. Sí, interesante, es verdad. Antes a nosotros nos habían explicado de una forma, ¿no? Así como lo dijo Andrea, le dice, ¿de qué te sirve o de qué te vale ir a pagarle al carnicero cuando le debes al verdulero? ¿Y cómo sería eso? Desarrolle. Y claro, como dijo Andrea, si vos hablaste mal del hermano, Sí. vos le pedís perdón a Dios, Ah, pero al hermano hablaste mal del hermano. Entonces no le pagues al verdulero cuando le debes al carnicero. Anda a pagarle al muy, carnicero que le debes. muy buena metáfora. Dios Sí, sí. Sí, señor. perdona y vos pedís perdón. Sí, es verdad. Eso sería una acción completa. Porque por un lado, resarcís la maldición que en el plano espiritual. Eso es lo que tiene que hacer un líder, Sí, realmente, porque como dice la palabra, tiene que ser irreprensible. O sea, no tenés que tener mancha alguna, no tenés que tener acusado por nadie, porque cuando ya te escuchó el diablo, como decís vos, ya está, el diablo ya te escuchó. O sea, ya tenés claro. mancha. Eh, estás acusado. Y como decía, irreprensible, como empezaste diciendo la primera vez, cuando empezamos la clase, no teníamos que tener acusación alguna Es verdad, para ser un buen líder. es verdad. ¡Wow, Andrea, qué afilada que estás! Sí, sí, muy bien, claro. Y si te está acusando Satanás con algo que es verdad, es cierto, ¿sí? Pero y además de eso, es algo. Justo que terminamos, que terminamos la clase y me afilé. Es algo difícil, me parece a mí,
ir a decirle a alguien, blanquearle, decir, mira, te estuvimos sacando el cuero. O te estuve sacando el cuero para no involucrar a alguien que no esté, ¿no? No, no, pero no decirle sacarle el cuero, decirle lo que a vos te está molestando, porque si vos estabas hablando con la otra persona de esta persona, era porque hay algo en ellos en él, en esa persona que te estaba molestando. Entonces, un líder lo que tiene que hacer es decirle, mira, vamos a estar hablando de esto porque esto y esto me está molestando. Ponerle que Ramón sea un metido y a vos no te gusta que se meta en tus cosas. Entonces, sí, mira, Ramón, vamos a tener que hacer así porque el orden así es bíblico, y hablarle con la palabra. Claro. No, no, pero uno va a eh, echar luz en las tinieblas de uno, ¿no? Uno, lo que uno pretendía tener en oculto, vas a poner en luz. Bueno, es una situación difícil. Al ser difícil, tiene doble, yo veo por el lado de lo que sería la enseñanza a uno mismo. Es que la próxima vez que quieras sacar el cuero, vas a saber lo que te cuesta después ir a blanquear. Y no lo vas a querer hacer más. Porque vos decís, no, no, yo prefiero callarme, prefiero irme, prefiero no estar en esta conversación, porque después me va a salir caro, porque voy a tener que ir a dar explicaciones. Sí, me parece muy buena, Andreas. Bueno, el otro lo que decía es que el líder de la iglesia tiene que ser líder en su casa. No quiere decir que una persona que vive sola no puede ser líder, porque no es líder en su casa, ¿no? O porque no tiene a quien liderar, o no sé, un adolescente no puede ser líder porque líder de adolescente, porque no es líder en su casa, sino que tiene sus papás como líderes. A lo que se refiere es, en lo chico, en lo poco, uno tiene que tener una conducta eh, que sea reflejo del liderazgo que uno tiene en la iglesia. Si uno no lo hace en lo poco, en lo chico, y bueno, no, tampoco puede hacerlo en lo grande, ¿no? En la casa. Por eso dice que gobierna bien su casa, tiene que ver con eso. Por un lado se está refiriendo a se está refiriendo a los hombres, ¿no? Porque en la casa la mujer no gobernaba, no había madre soltera, no existía. La viuda se tenía que casar con el hermano, siempre había un hombre, ¿no? Era otra sociedad. Pero trayéndolo a esta sociedad, bueno, es el lugar donde uno está, tiene que tener la misma conducta que el liderazgo en la iglesia. Y si tenemos hijos, sobrinos o nietos, lo que sea, si nosotros no nos comportamos con ellos como cristianos, bueno, no podemos ir a caretear en la iglesia de líder si yo no me estoy comportando con ellos como cristiano. Después que te sigan o no, son dos pesos aparte, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con ser consecuente en lo poco. El tema es que como le pasó a Jesús, que la familia no lo reconocía. Por más que uno se porte como Dios nos dice que nos tenemos que comportar con nuestra familia, la familia todavía sigue viendo nuestra vieja naturaleza. Por más que nosotros hayamos cambiado, porque Jesús ni a él lo reconocieron. O sea, es con algo que nosotros vamos a tener que estar peleando, digamos, entre comillas, día a día, para que nuestra familia Claro, vean el cambio que Dios hizo en nosotros. no, por eso, por Que eso, digan, "Oye", porque, a ver, sí, yo tengo mucha familia, ¿no? Y la familia a veces no ve que Dios hizo un cambio en mi vida. Pero hay yo gente, al moverme con gente que trabajo, por el trabajo que yo hago, con clientas y todo, ellos ven, oh, qué buena persona, uy, pero qué buen trato, no es para halagarme, ¿no? Pero para dar un ejemplo. sí, sí, sí. Y digo yo, ¿cómo ellos lo reconocen y otro no lo ve? La propia familia no lo ve. Entonces es algo muy difícil de llevar, de liderar, digamos, sin tratar de imponer nada. Es como un ejercicio diario esto, de liderar a nuestra familia sin tratar de imponerles algo. Tal cual, tal cual. Sí, sí, por eso, uno puede ser responsable de las propias acciones.
Entonces uno se comporta como se tiene que comportar, dentro de lo posible, con los errores que todo el mundo tenemos, todos tenemos errores, nos confundimos, etcétera, pero trata de ser consecuente con la forma de ser que tenemos en la iglesia, ¿no? En la casa. Si después te siguen o no te siguen, ya no es responsabilidad tuya. Si te creen o no te creen el cambio, como vos dijiste, Jesús es el mejor ejemplo. Y Jesús, era Jesús. Mejor que Jesús no iba a haber. Con Saulo le pasó lo mismo mucho tiempo, que no le creían que se había convertido. El único que le creyó fue Bernabé. Eh, y bueno, le pasó lo mismo. Así, no, ¿qué va a hacer si yo lo conozco? ¿No? Pero bueno, eso ya no es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que preocuparnos por ser consecuente con lo que predicamos, tener la misma conducta siempre, no ser de dos dobleces y, y bueno, y tener la conciencia limpia. La conciencia limpia es, si me equivoco, como bien dijiste recién, Andrea, bueno, pido perdón a Dios, Porque, si corresponde pido perdón a otra persona y sigo adelante. Sí, porque a veces me sale eso de querer corregir con vara a alta altura y me da claro, una gana, pero después digo, no, no puedo. claro. Bueno, amor puro dice, amante de lo bueno, Tito 1:8, el amor es de Dios y Dios aborrece lo malo. Para representar a Dios tenemos que amar como Él ama, amor puro. La frase es tan amplia que incluye todas las cosas que hacemos. El guía amante de lo bueno se cuida de sus afanes y los carga sobre el Señor. El amor, nosotros tenemos una sola palabra para referirnos a amor. En griego hay tres palabras distintas. Uno es eros, que ese término no aparece en la Biblia, que es el amor, bueno, de donde viene erótico, ¿no? Es el amor eh, carnal, Carnal. sería. Claro. La otra es filos, que es el amor parental, sería, ¿no? Filo es o amigo, o pariente, o amor, pareja, ¿no? Es el amor sentimental que podemos tener con una persona. Y después está la otra palabra que es ágape. Como más emocional ese. Claro. Y ágape es otra palabra griega que significa servicio también, ¿no? Ágape es hacer algo por el otro. Entonces, cuando el Señor dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, no se está refiriendo a que tenemos que tener un sentimiento bueno hacia el otro, sino que tenemos que hacer cosas buenas por el otro. Y entonces eso cambia un montón. Lo que pasa es que es muy limitado en nuestro idioma y tenemos una sola palabra que representa todo eso y no sabemos bien a qué se refiere, pero es simple, ¿no? El amor es hacer algo bueno por alguien. Había un librito de Wichmann Nee, creo que era muy chiquito, que La Revolución del Amor se llama. Y lo que dice es eso, dice, bueno, yo me amo, dice, ¿no? ¿Y cómo sé que me amo? Bueno, porque esta mañana me levanté, me lavé la cara, me lavé los dientes, ¿no? ¿Por qué? Y porque me estoy cuidando, ¿no? Sentí un poquito de hambre, desayuné, ¿no? Después sentí un poquito de sed, tomé agua, pavadas. Sentí un poquito de frío, me abrigué. Y sí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me estoy cuidando, me estoy amando, quiero estar bien. Bueno, eso es muy fácil hacerlo con otro. Tiene una necesidad, lo suplimos, lo ayudamos. Es una forma muy fácil de ver lo que significa el amor. Cuando dice el amor, amor puro o amantes de lo bueno, ser amador, se refiere a eso, una persona servicial, que ayuda, que siempre está, con la que se puede contar, ¿no? Decir, bueno, yo con este puedo contar. ¿Por qué? Y porque te ama. Listo. Max Lucado es uno de los escritores que me gusta. Tiene un libro que se llama Un amor que puedes compartir y tiene distintos ejemplos de amor y está muy bueno, de cómo uno puede compartir con cosas pequeñas. Ah, mira. Ver, Sí, y la palabra agapao es un derivado de ágape. sería de lo mismo, digamos, de lo que habla del amor. En realidad, No, sí, sí. Agapao, en realidad el término es. Agapao es el verbo y ágape sería el sustantivo de la misma palabra. Es como
si dijéramos amar y amor. Amar sería el verbo y amor sería el sustantivo, es lo mismo. O sea, está haciendo referencia o deriva del mismo término. Sí, agapao y después con mil conjugaciones, ¿no? Por eso a veces si vamos al texto, bueno, vemos que varía un poquito, pero siempre hace referencia a esos dos términos en griego. Filos sería el sustantivo o fileo sería el verbo. Fileo o agapao. Perfecto. Trabaja con sus ocupaciones seculares como sirviendo a Cristo, lo que dijimos antes, ¿no? Siempre es reflejar a Cristo y servir a Cristo, ¿no? Ese día nos tiene que quedar. Yo lo que hago por el otro lo estoy haciendo por Cristo. Esa persona es Cristo. Hoy, para mí, esta persona es Cristo. El amante de lo bueno utiliza más que una simple cortesía en sus tratos. Emplea el amor que es sufrido, benigno, que no tiene envidia, que no es constancioso, que no se envanece, no se limita a las formalidades, porque usa el amor de Dios, que no es indecoroso, no busca lo suyo. Acá está citando 1 Corintios 13, ¿no? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cuando eh, eh, en 1 Corintios 13 habla del amor, se está refiriendo a esto, ¿no? El amor en general, ¿cómo tiene que ser? Generalmente se lee en los casamientos este texto porque es hermoso, ¿no? Para un casamiento y cómo deberían ser el amor entre un matrimonio. Pero en realidad no se limita al matrimonio, porque no está hablando de eso el apóstol Pablo en ese momento, sino que está hablando del don principal, el mayor de todos. Después de hablar de los dones en el 12, empieza a hablar, por eso dice hablar en lenguas, tener interpretación, tener servicio, etcétera. Dice el mejor de todo, el primero es el amor, ¿no? Y ahí habla de todo lo que sería el amor, porque ahí se está refiriendo al amor de dar, ¿no? Por eso dice todo esto, ¿no? Es benigno, no es jactancioso, ¿no? No es que yo hago algo y digo, mira lo que hice, ¿no? No busca cuando dice no busca lo suyo, es decir, que busca el bien de otro, no se irrita, no guarda rencor, ¿no? Mi amor, decía mi hermano, en chiste, ¿no? Decía, mi amor incondicional pende de un hilo. Así, bueno, entonces ya no es incondicional, si pende de un hilo. Por eso dice, el amor no guarda rencor, ¿no? Que bueno, sí, sí, yo te amo, pero no me olvido. Yo te ayudo, pero no me olvido de aquello. El líder y su preparación, vivimos en una época cuando lo más fácil parece ser lo más adecuado, donde lo sistemático y cuidadoso que demanda esmero con tiempo ya no es necesario, un poco lo que decíamos hoy. La Biblia como punto de partida es el otro título, tal como la conocemos ahora. La Biblia está compuesta por 66 libros que fueron escritos por unos 40 autores en términos de aproximadamente 1500 años. Yo disentiría con lo de 40 autores porque en realidad muchísimos más, miles. Porque acá hace una síntesis el autor, está bien, yo no me voy a poner a discutir con el autor, pero hace una síntesis como que el Pentateuco lo escribe una sola persona, que sería Moisés ¿no? Pero ahí condensa todo, pero nosotros sabemos que hasta que lo pusieron por escrito, se fue dando de boca en boca, de boca en boca, y todos esos son autores, ¿no? El que lo escuchó y lo repite, no deja de ser autor porque siempre en el relato va difiriendo un poco del relato que escuchamos, ¿sí? Nosotros, como entendemos que la Biblia es perfecta tal cual como la tenemos, esas pequeñas desviaciones o diferencias naturales que hubieron en la transmisión oral fueron parte de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cada uno de estos, desde mi punto de vista, ¿no? Cada uno de estos miles de personas por los cuales se fue pasando de boca en boca, de generación en generación, fueron, de una forma de ver, autores de la Biblia. Por eso cuando alguien pregunta, ¿quién es el autor de la Biblia? Bueno, o del plano espiritual, ¿es Dios? O miles y miles de personas. No, no tiene un autor, es imposible. Y 40 autores, para mi gusto, se queda también bastante corto,
por aproximadamente 1500 años. También, desde mi punto de vista, se quedaría corto si sacamos de la fórmula la tradición oral, ¿no? Porque son unos 5000 años más o menos. Contiene temas de historia, ciencia, poesía, ética y muchos otros más, pero el central es la revelación salvadora de Dios que tuvo como culminación a la persona de Cristo. Todo apunta a Cristo y en él se consume todo. Es un error desconocer el contenido de toda la Biblia simplemente porque algunos libros son más difíciles o porque no nos parezca que lo que dice sea pertinente para nosotros. No debemos repasarla simplemente para pescar versículos que necesitamos para alguna emergencia. Tenemos más bien que dedicarnos de dos maneras a un mismo proyecto. Leer para conocer el libro y B, estudiar temas o pasajes con propósitos definidos. ¿Sí? Estas son dos formas de estudiar la Biblia, ¿no? Después tenemos la lectura devocional, que eso es otra cosa. Pero para estudiar la Biblia es leer la Biblia, como viene, y la otra, otra forma de estudiar, es por temas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a estudiar sobre el temor. Entonces, bueno, empiezo a leer desde que los egipcios le tuvieron miedo al pueblo a los hebreos. Bueno, ahí hay temor. Gedeón que se escondía de los madianitas, ahí hay temor. Y por poner, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? El temor que tuvieron los religiosos de Jesús porque enseñaba como que tenía autoridad. Entonces, bueno, pasamos por un montón de textos que hablan del mismo tema. Esa es otra manera de estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, para tener un concepto. Entonces, yo parto del concepto y busco en la Biblia ese concepto. ¿Sí? Esas serían las dos maneras eh, históricas que se utiliza para estudiar la Biblia. La primera se llama, o la llaman, teología bíblica, leo la Biblia, y la otra se llama teología sistemática. Elijo un tema, eso, ¿no? Y busco. El amor, bueno, como decíamos recién. Bueno, el amor me encontré un montón. Del mío también, ¿no? Hay un montón. Yo dije 3 pasajes, pero hay un montón. No sé, el llamado de Dios. Bueno, busco todos los pasajes, eso es teología sistemática. Esas son las dos formas generalmente que se utilizan, cualquiera de las dos, para leer la Biblia. No sé cómo estamos de hora. Ah, ya me repasé. Son y 35. Bueno, hasta acá, porque ya tenía que entrar en el otro texto, pero vamos a dejar acá. Son y 36. Bueno, esta es la última clase. Espero, Ceci debe estar preocupada porque ni apareció. Fíjense si les mandan de la cámara, porque yo mandé los mails de todos. Fíjense si les mandan las encuestas. Si no, después chequeo a ver si por ahí alguno lo escribí mal. Así, eso sí lo pueden hacer, bárbaro. Y después, bueno, les pido que estén orando a ver cómo hacemos el año que viene y si si ustedes ya tienen definido si seguirían o no seguirían, háganmelo saber si ya lo tienen definido, así yo veo más o menos cómo organizo para el año que viene. ¿Sí? ¿Les parece? De los que están acá, todos se egresaron, así que tranqui. Inclusive, bueno, Cecilia me pasó Profe, muchas Sí, gracias. de nada. Eh, Así que bueno, nada, hasta acá. El que quiera orar para terminar esta etapa, y después vemos Yo cómo sí sigue. seguiría. Está bien, está bien. Joya. Eh, Igual, bueno, después dígamelo por privado si no metemos presión, pero bueno, Las perfecto. materias serían las que dijiste al principio. Sí, claro, porque esas ya esas ya las tengo preparadas y ya las elevé también a la cámara, esas ya están aprobadas. Me falta, digamos, el contenido ya está, por ahí algunas me falta buscarle un título que sea un poco más entendible. Marketing sería nada más. Pero después por lo demás está. Bueno, el que quiera orar.